El Evangelio está tomado de San Juan. Aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa en donde se hallaban juntos los discípulos, por miedo a los judíos, llegó Jesús y púsose en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Esto dicho, mostróle manos y costado. Los discípulos llenáronse de gozo viendo al Señor. Díjoles de nuevo: la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis sus pecados, les son perdonados, y a los que se les retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Mas él les dijo: si no viere en sus manos la hendidura de los clavos, y metiere metiere mi dedo en el agujero de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pasados 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Llegó Jesús cerradas las puertas, y púsose en medio, y les dijo: la paz sea con vosotros. Luego dice a Tomás: mete aquí tu dedo, y mira mis manos. Trae tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Díjole Jesús: ¿por qué me has visto, Tomás, has creído? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos, que no están escritos en este libro. Mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyéndolo tengáis vida en su nombre. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por medio del agua y de la sangre, no por el agua solo, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu es quien testifica que Cristo es la verdad, porque 3 son los que en el cielo dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 son una misma cosa. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que es mayor, el que ha dado en favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Hoy la Iglesia celebra el domingo que se llama de Quasimodo, por las primeras palabras del introito de la Santa Misa, o también de Dominica in albis, porque los neófitos, o sea, los recién bautizados, dejaban sus túnicas blancas, túnicas que han llevado delante toda la octava de Pascua, para significar la pureza, la inocencia de sus almas, de sus corazones, que recién habían sido bautizados. Estas vestimentas blancas, estas túnicas blancas que usaban los neófitos, están en estrecha relación con el Evangelio, con este domingo que llamamos in albis. Echemos una mirada al Evangelio, a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy. Estaban escondidos en un lugar los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque tenían miedo a los judíos, y de golpe aparece Cristo.
y les dice, Pax vobis, es decir, la paz sea con vosotros. Y habiendo dicho esto, mostró a sus discípulos las manos y el costado. Y los discípulos sintieron gran alegría, gran gozo al ver al Señor. Sintieron alegría verdadera, podemos decir. Alegría que es verdadera hermana, legítima hermana de la paz interior, de la paz de conciencia. Sin esas dos hermanas es imposible, o por lo menos, para decirlo, difícil, el camino rumbo a la santidad. Es justamente lo que nos dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos. Dice él, el reino de Dios es de paz, de justicia y de alegría. En el tiempo de Cuaresma que pasó, fue inculcado sentimientos de dolor, de penitencia. Se inculcó pensamientos de sacrificio, de mortificación. Y con la Semana Santa concluida, vino su gran coronación por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y del oscuro dolor y sentimientos de sufrimiento, pasamos a la alegría de Dios, y como hermana de esa alegría, de la alegría y felicidad del domingo de resurrección, viene la paz de Cristo. El Pax Vobis de Cristo cuando aparece a los discípulos. La paz sea con vosotros. 2 veces dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero podríamos preguntar, Padre, ¿y qué paz es esa que dice nuestro Señor Jesucristo? Y repite. ¿En qué consiste esa paz que da verdadera alegría? Esa paz consiste en la tranquilidad de conciencia, o como dice San Agustín, consiste en la tranquilidad del orden. El orden es la única explicación que resulta de la belleza y de la armonía que vemos en el universo. Pensemos en un caos, en el alineamiento de los astros, de los planetas, de las estrellas. ¿Qué pasaría si quitásemos un solo de los astros o una sola de las estrellas? ¿Qué tal sería el desorden en el mundo entero? Tremendo es el orden impuesto en el universo por Dios, pero más cerca nuestro, pensemos en un ejemplo acomodado más a nuestra vida. Pensemos en un palacio, en un castillo. ¿Qué belleza podríamos encontrar en estos lugares si no existiera orden? Si la que se ocupa de la limpieza se olvidase de limpiar los baños, o la habitación de su rey, o los pasillos del castillo, o si la cocinera dejara por negligencia que junto de la comida de su reina fueran hilos de sus cabellos, o algo indeseado, sea lo que fuera. El orden es fundamental, es necesario que exista un orden en nosotros. Sin eso es difícil, para no decir imposible, la vida de santidad. Imaginemos, así como este palacio, si estuviera desordenado, imaginemos nuestra alma, donde nadie se ocupase de limpiarla. Imaginemos los cuartos de nuestro corazón, las habitaciones de nuestro corazón, de nuestra mente, de la imaginación. De hecho, dice Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa. Imaginemos si todo fuera desorden en nuestros corazones, si las pasiones, si los pecados fueran desenfrenados. ¿Qué semejante desorden? Es igual a la casa, al palacio,
al castillo donde la cocinera o la que se ocupa de limpiar no se ocupase de la limpieza, no se ocupase de poner orden en la casa. Sería un tremendo lío. Es necesario orden en nuestro cuerpo, ya la modestia externa, ya la modestia interna. Es necesario ordenar las pasiones. Es necesario expulsar de nuestros corazones el pecado. Y si no ordenamos todo esto, nuestra alma de manera ninguna puede estar sumisa a Dios. Sin el orden en la casa de nuestra alma, en el castillo, en el palacio, que sobrepasa cualquier castillo o palacio del mundo entero, porque es templo de Dios cuando está en estado de gracia. Si no la ordenamos y la dejamos limpita para que venga el Rey de los Reyes y goce en ella del orden, de la armonía, no es posible la tranquilidad, la paz de conciencia que he dicho. Y podríamos seguir y preguntar, pero Padre, ¿y cómo lograr, cómo podemos conseguir esa paz en el alma? Hay una única forma, podríamos decir, que es el combate, la guerra, que se debe pelear con vigor en contra del amor desordenado. Pero del amor desordenado, ¿a qué cosa? A las criaturas que muchas veces ponemos por encima de Dios, dejando a Dios a un costado. El hombre así vive inquieto, sin paz, sin tranquilidad, y a causa de los disgustos, de las tristezas, de las infidelidades que solo las criaturas nos pueden dar. Busca y piensa que encontrará en ellas la felicidad, la verdadera tranquilidad, y se sorprende cuando ve que no es así. Pero el gran error es que se sorprende y continúa en los mismos equívocos. Percibe que las criaturas solo le dan disgustos, infidelidades, y todavía las sigue amando por encima de Dios, más que a su Creador. Solamente esa paz de Cristo, ese pax vobis, cuando Cristo entra y dice a los discípulos, es la que nos puede dar tranquilidad de conciencia. Acordémonos de Navidad, cuando dice, por encima de la cuna del niño Dios cantaron los ángeles, paz a los hombres de buena voluntad. Porque esta es la paz que el mundo había perdido por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que Cristo nos la recuperó por su vida, por su pasión, por su resurrección. Pero ante toda esta alegría de la Pascua, todavía queda un sentimiento, podríamos decir, de infelicidad, de tristeza. ¿Y cuál es? Es que los hombres, que nosotros, no queremos de hecho la paz de Cristo, ni la sabemos apreciarla. La buscamos muchas veces, de hecho, pero con un solo problema, y grandísimo problema, y que es que las buscamos en las criaturas, cuando deberíamos buscar en la tranquilidad de conciencia, en ese pax vobis de Cristo, en ese decir de nuestro Señor Jesucristo, la paz sea con vosotros. En cuanto estemos preocupados en buscar el solo estar bien con los hombres, sin que nos importe estar bien con Dios, nunca jamás poseeremos una verdadera paz en nuestros corazones. Es imposible estar del todo bien con los hombres y estar perfectamente bien con Dios. Y todavía nos queda preguntas sobre esto.
¿Qué tipo de hombre nos habla usted, Padre? ¿Acaso son ellos aquellos que dejamos en el mundo? Aquellos en la facultad, en el colegio, en el trabajo. Amistades directamente pecaminosas que dejamos. También. Pero no son solo ellas. Muchas veces son estas amistades que vienen junto con nosotros a la iglesia, que rezan el rosario con nosotros. Muchas veces cambiamos a Dios por el amigo del lado, por aquellas personas que convivimos, ya sea un amigo íntimo que tenga. Pero todas estas amistades, ya sean amigos, familiares, que nos incitan, aunque sean, podríamos decir, pecados veniales o imperfecciones, esos no son verdaderos amigos, porque un verdadero amigo, una verdadera amistad en Dios no puede estar fundada en que uno lleve al otro al pecado. Eso es una falsa amistad. Si mi amigo me incita a murmurar, a hablar mal de los otros, a hablar mal de lo que dijo o dejó de decir el Padre, o de decir barbaridades en contra de las cosas de la iglesia, no puede ser nuestro amigo. Es falso amigo. No puede haber verdadera amistad, no puede existir verdadera amistad donde no esté Dios, y Dios no puede estar mezclado con el pecado. Cambiamos muchas veces a Dios por estos amigos, por estos familiares, a veces por cosas que casi son imperceptibles. Pero, como dije antes, queda este sentimiento de tristeza, de infelicidad, de infidelidad a Dios. Pensar que Cristo hizo tanto por nosotros y nosotros no somos capaces de decir un no a una criatura. Somos capaces de decir no a Dios, aquel que nos crió, aquel que nos dio todo. Pero a los hombres no. Es muy difícil decir no a los hombres. Entendamos que solo Cristo, solo esa paz de Cristo, solo ese Pax Vobis es el que puede darnos la paz verdadera, la verdadera tranquilidad de conciencia. Entendamos que más vale el cielo que las cosas de la tierra. Entendamos que 1000 amigos, 1.000.000 de amigos, no valen una sola comunión. Y muchas veces una sola comunión debemos abandonar, para una sola comunión debemos abandonar muchos de sus amigos, o quizá todos. Como he dicho, amigo verdadero es el que nos hace amar más a Dios, no el que nos invita al pecado, aunque sea venial, es ofensa a Dios. No nos corta el camino directamente a Dios, pero nos desvía. Todos los bienes que pueda haber en este mundo encuentran siempre un obstáculo, una guerra. Es más fácil, y lo sabemos muy bien, el pecado que la virtud. La virtud cuesta. Porque somos justamente naturaleza caída. Y esa paz que se supone por lo menos que la deseamos, que la necesitamos, no tiene como obstáculo, como enemigo, solo el pecado, solo las pasiones. Tiene también como enemigo y obstáculo, podríamos decir, la falta de resignación a Dios, a la voluntad de Dios, a la docilidad hacia Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos inquietos en el día a día y no lo sabemos por qué? Y es que muchas veces no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, no estamos haciendo aquello que Dios quiere para nosotros.
Sabemos muy bien, es axioma sabido y predicado a todo tiempo, que todo está en las manos de Dios y que todo lo que pasa en la tierra, o Dios lo quiere o Dios lo permite. Todos lo sabemos eso. Ahora, sabiendo eso, ¿por qué inquietarnos entonces con las cosas que nos pasan en el día a día? ¿Por qué inquietarnos si todo viene de las manos de la providencia? Si los flagelos que nos dan en el trabajo, los azotes que nos dan en la facultad, la corona de espinas que nos ponen en el colegio o entre nuestros amigos, las cosas que dicen mal de nosotros, las injusticias, ¿por qué inquietarnos? Si realmente estamos junto con los discípulos escuchando ese Pax Vobis de Cristo, si lo entendemos como hombres de fe, que deberíamos ser por lo menos, ¿por qué inquietarnos? Pero nos inquietamos igual, porque todavía cambiamos a Cristo, cambiamos a Dios, cambiamos ese Pax Vobis de Cristo por una simple criatura, por un simple momento. Quizá son momentos que ni me sacan el cielo, pero no se trata solo de salvarse, se trata de hacer la voluntad de Dios, se trata de ser santos, se trata de la gloria de Dios. Imaginemos, nosotros a las criaturas, a los hombres, nos duele profundísimamente lastimar a un amigo, a un padre o a una madre. ¿Y qué son todos ellos cerca de Dios? Nada, nada, son polvo. Nos falta ojos sobrenaturales, corazón sobrenatural, sentimiento de las cosas de Dios. Donde está el corazón del hombre, allí está su tesoro. Y si nos inquietamos por las criaturas, si nos inquietamos porque nos dicen tal o cual cosa, es que todavía nuestro tesoro está allí. Todavía está en las cosas que pueden morir. Todavía está allí en aquellas cosas que pueden fenecer, que terminarán por el tiempo. Y que ponemos por encima de la eternidad, por encima de lo eterno, de una vida sin fin y tranquila, fundada en ese Pax Vobis de Cristo. El hombre que deje de preocuparse con esas cosas, ese es el verdadero hombre que ha entendido ese sentido del Pax Vobis. Ha entendido lo que Cristo ha querido decir cuando repitió algunas veces a los apóstoles: la paz sea con vosotros. El apóstol San Pablo dice también que todo lo que concurre para el bien de los que aman a Dios, todo concurre para eso. Y sin esa paz y tranquilidad de conciencia es imposible llegar a esa felicidad verdadera que tenían los primeros cristianos, los primeros neófitos, aquellos hombres que habían sido recién bautizados y portaban ropas blancas que significaban la inocencia que tenían. Por eso se llama Dominica in albis. Es esa inocencia que debemos tener, esa pureza de corazón. Pues cuando aparezcan las preocupaciones, las cosas que nos pueden inquietar, repitamos con Cristo en el huerto: Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Pidamos pues en este domingo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñe a cargar la cruz con amor, que hagamos a su imitación, es decir, con profundo amor, en silencio y sin quejas, sin disgustos, por llevar a la cruz de nuestro Señor, y que nuestro consuelo sea Dios y su Santísima Madre que lo acompañó en el Calvario, y no lo sea los hombres. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.